Apaga la luz de tu habitación. Acomoda bien las cobijas y deja que el murmullo incesante de la lluvia torrencial sobre el cristal haga el resto. Esta noche no vengo a saludarte con intros largas ni a pedirte suscripciones. Vengo a contarte el secreto más escalofriante que me tocó vivir cuando fui vendedor ambulante en el mercado de Sonora. Una historia sola y continua que transcurrió durante un otoño inolvidable en los pasillos más antiguos y oscuros del mercado místico por excelencia de la Ciudad de México. Si te quedas dormido en mitad del relato, está bien. De verdad. Cada palabra y cada pausa entre frases están pensadas para acompañar tu descanso profundo mientras afuera cae la lluvia. Todo comenzó a principios de octubre de 1992, cuando conseguí un puesto ambulante de sahumerios, veladoras y hierbas medicinales junto al pasillo 9 del Mercado Sonora. En aquel entonces, el mercado abría desde las 5 de la mañana para recibir los fletes de flores y manojos traídos desde los campos de Xochimilco y la Sierra de Puebla. Yo era un joven de 24 años que intentaba salir adelante, trabajando jornadas de más de 14 horas diarias entre el olor intenso a copal, ruda y humedad acumulada. Los vendedores más viejos del pasillo de las hierbas me recibieron con cordialidad, pero desde el primer día me dieron una advertencia que me pareció extraña. Don Candelario, un anciano curandero de más de 70 años que vendía amuletos de plata y raíces raras, se me acercó al caer la tarde de mi primera semana. Me dijo con voz baja y pausada que al dar las 8 de la noche, en cuanto los pasillos principales se vaciaran y las cortinas de metal comenzaran a bajarse, debía recoger mi mercancía a toda prisa. Me advirtió con firmeza que bajo ninguna circunstancia me quedara a pernoctar dentro del mercado, ni me adentrara en el pasillo posterior de los animales vivos cuando empezara a llover. Le pregunté si había ladrones o bandas nocturnas merodeando por los callejones vecinos, pero don Candelario negó despacio con la cabeza y tragó saliva antes de responder. Me dijo que los ladrones le temían a esa zona del mercado de noche más que a la propia policía, porque desde tiempos virreinales se sabía que entre los pasillos cerrados caminaba algo que no era humano. Decía que entre los locatarios antiguos existía un linaje secreto que resguardaba rituales oscuros traídos desde las montañas del norte, y que durante las noches lluviosas de otoño cobraban su verdadera forma. Yo era joven, confiado y escéptico. Pensé que aquellas advertencias no eran más que leyendas urbanas para asustar a los comerciantes novatos y proteger sus zonas de venta. Sin embargo, la tercera semana de octubre llegó acompañada por un frente frío que trajo consigo lluvias torrenciales y heladas que azotaban el centro de la ciudad desde la tarde. La tarde del jueves 24 de octubre, la lluvia comenzó a caer con una violencia descomunal, repicando rítmicamente sobre las láminas de zinc del techo del mercado. A las 7:30 de la noche, las luces amarillentas de los pasillos comenzaron a parpadear por las fallas eléctricas provocadas por la tormenta exterior. La mayoría de los puesteros ambulantes recogieron sus tendidos a toda prisa y se marcharon, dejando los pasillos sumidos en un silencio denso y sofocante. Yo me retrasé contando las ventas del día y guardando los frascos de sahumerio en 2 cajas grandes de madera bajo mi puesto improvisado. Cuando quise salir hacia la puerta de acceso de la calle Fray Servando, descubrí con estupor que la pesada cortina de hierro ya había sido bajada y encadenada por fuera. Me había quedado completamente atrapado dentro del mercado Sonora en mitad de una tormenta inolvidable y en la oscuridad casi absoluta. El retumbo de los truenos lejanos hacía vibrar los marcos de las ventanas superiores de la estructura metálica. El eco del agua cayendo desde las vigas del tejado resonaba en las losas de piedra con una monotonía hipnótica y constante. Sentí el frío helado de la noche filtrándose por las rendijas de las puertas de servicio, envolviendo los pasillos en un manto de penumbra. Caminé lentamente sosteniendo mi linterna de mano, sintiendo la inmensidad del mercado desierto a cada paso que daba. Cada puesto cerrado guardaba el olor a hierbas secas, tierra mojada e incienso apagado acumulado durante décadas de comercio. La solidez de los muros de cantera parecía contener el murmullo continuo del viento helado que soplaba en el exterior. Me adentré por el corredor empedrado, sintiendo que las sombras proyectadas por las vigas cobraban movimiento sutil. La soledad del mercado de noche infundía un respeto místico, como si los antiguos altares observaran el andar del intruso. Respira despacio, afloja los músculos de la espalda y permite que el murmullo incesante del agua caiga sobre ti como una manta de tranquilidad. Traté de no caer en pánico. Saqué mi linterna de mano y alumbré hacia el largo pasillo empedrado que conducía hacia la administración central.
El aire del mercado estaba helado y saturado con un aroma denso a tierra mojada, cuero viejo, incienso extinguido y algo amargo que no lograba identificar. Caminé con paso lento entre las hileras de puestos cerrados, escuchando únicamente el eco de mis propias pisadas y el estruendo constante de la lluvia sobre las láminas. Al pasar junto a la entrada del pasillo posterior, el área donde durante el día se vendían aves, conejos y animales de corral, noté algo que me congeló la sangre. Las jaulas grandes de fierro que solían estar llenas de cacareos y movimiento a esa hora estaban en un silencio sepulcral. Al acercar la luz de mi linterna hacia los matorrales de heno del suelo, vi que las puertas de 3 jaulas masivas habían sido arrancadas de cuajo, con los barrotes de hierro doblados hacia afuera. Sobre el concreto húmedo del pasillo había marcas profundas de rasguños, como si garras gigantescas de metal hubieran sido arrastradas con furia. Un escalofrío helado me corrió por la nuca. Di 3 pasos hacia atrás en silencio sin apartar la mirada de las sombras que se acumulaban al fondo del corredor. Fue en ese instante cuando escuché el primer sonido, un crujido pesado de tablas de madera roto en el piso superior, seguido por una respiración honda y gutural. No era la respiración de un perro callejero ni la de una persona extraviada en el inmueble. Era el aliento pesado y vibrante de un depredador colosal. El aire de pronto se volvió sofocante y un leve tufo a azufre y piel húmeda de monte impregnó la estancia. Me oculté rápidamente tras un mostrador de madera de un puesto de herbolaria. Apagué la linterna y contuve el aliento con el corazón latiéndome a 1000 por hora. A través de una grieta en la madera del mostrador, vi cómo la penumbra del pasillo central comenzaba a iluminarse intermitentemente por los relámpagos de la tormenta. En la luz blanca e incandescente del rayo, vi proyectada sobre el muro de cantera la silueta gigantesca de una criatura erguida sobre 2 patas. Medía más de 2 metros de estatura, con hombros anchos y desproporcionados cubiertos por un pelaje erizado que chorreaba agua de lluvia. Su cabeza tenía la forma violenta de un lobo de montaña, con orejas erguidas y una mandíbula entreabierta que dejaba ver hileras de colmillos afilados. Lo más espantoso era su andar. No se movía como una fiera irracional, sino con pasos calculados, lentos y llenos de una inteligencia macabra. La bestia avanzó hacia el pasillo de los sahumerios, olfateando el aire con resoplidos graves que retumbaban en los techos de lámina. Sentí que el frío de la noche me paralizaba los miembros, mientras la criatura se detenía a menos de 5 metros, de donde yo me encontraba escondido. La penumbra del pasillo parecía espesarse a medida que la criatura avanzaba por el piso empedrado. El crujido de las tablas secas bajo sus pisadas resonaba como una sentencia sorda en mitad de la noche. La lluvia torrencial afuera continuaba cayendo con una fuerza inagotable, aislando el mercado de toda ayuda humana. Cada relámpago permitía atisbar la enormidad del monstruo recortándose contra las estanterías de remedios tradicionales. Sostuve mi respiración sintiendo el impacto de mis propios latidos acelerados contra mis costillas. El sudor frío me corría por la frente mientras esperaba que la bestia siguiera su camino hacia el fondo del corredor. El olor a azufre y piel mojada se volvió tan intenso que casi me hace toser en la penumbra. Las sombras en los mostradores circundantes se balanceaban al compás de los destellos de la tormenta. Cada segundo parecía una eternidad de tensión pura aguardando el desenlace en la soledad del mercado. Continúa sumergiéndote en el descanso, afloja la mandíbula y deja que el sonido del agua cayendo afuera limpie todos los pensamientos de tu día. El monstruo se detuvo junto al puesto de don Candelario y puso una de sus garras gigantescas sobre el mostrador de madera pulida. Escuché el sonido rasposo de la madera crujiendo bajo el peso de sus uñas, levantando astillas secas que cayeron sobre el suelo empapado. Por un segundo interminable, los ojos amarillos incandescentes de la bestia brillaron en la oscuridad, escudriñando cada rincón del pasillo. Tuve la certeza absoluta de que si hacía el menor ruido o dejaba escapar un aliento fuerte, la criatura saltaría sobre mí en un parpadeo. Apreté contra mi pecho un amuleto de plata que don Candelario me había regalado días atrás y me puse a rezar en silencio en lo más profundo de mi mente. De pronto, desde el fondo del corredor este del mercado, se escuchó un segundo aullido largo, agudo y desgarrador que cortó la noche. No era una sola bestia, era una jauría de hombres lobo que se comunicaban entre sí en la penumbra del mercado Sonora durante la tormenta. La criatura que estaba frente a mi escondite respondió con un gruñido grave que hizo vibrar las estructuras de hierro de los puestos vecinos.
Dio media vuelta despacio y echó a correr hacia el pasillo central con una velocidad impresionante, haciendo retumbar el piso de concreto a cada zancada. Aproveché esos segundos de confusión para salir de mi escondite corriendo en cuclillas hacia la trastienda de la capilla del mercado. Allí encontré a don Candelario hincado junto a un altar iluminado por 3 veladoras de cera virgen, sujetando un rosario de madera entre sus manos temblorosas. El anciano no se sorprendió al verme. Me tomó del brazo con fuerza y me hizo sentar a su lado en el suelo de piedra. Me confesó en voz baja que él conocía la existencia de aquellas entidades desde que era un muchacho en su pueblo natal en la Sierra de Puebla. Me explicó que los hombres lobo del mercado no eran monstruos de cuento, sino practicantes de artes oscuras que usaban el mercado Sonora como santuario nocturno durante la lluvia. Se transformaban al caer la medianoche en las noches de tormenta de otoño para realizar ritos de purificación y devorar la carne de las ofertas sagradas. Candelario me dijo que la única forma de salir con vida de allí era permanecer en la capilla bajo la protección del altar hasta que la primera luz del amanecer rompiera el hechizo. Durante 4 horas angustiosas, el estruendo de los golpes contra los portones y los aullidos de las bestias retumbaron por todo el inmueble. Nosotros permanecimos inmóviles junto a las brasas del incienso, sintiendo el calor tenue del altar mientras afuera la lluvia caía con un murmullo constante y sereno. El olor a cera quemada y a ruda humeante nos envolvía en una atmósfera de resguardo espiritual frente al terror exterior. Las llamas de las veladoras proyectaban sombras tranquilas sobre el suelo de cantera de la capilla antigua. Escuchar el repique manso del agua sobre el tejado nos ayudaba a mantener la serenidad en los momentos más oscuros de la noche. Cada trueno lejano parecía marcar el paso del tiempo mientras el poder de las oraciones disipaba la furia de las bestias. Permanecimos codo a codo en un silencio respetuoso y firme que protegía nuestra vida e integridad. El ambiente se llenó de un calor sutil que contrastaba con el viento gélido del pasillo de las hierbas. Las oraciones en voz baja formaban un escudo protector que ahuyentaba la presencia del mal. Saber que no estaba solo en aquel refugio de cantera devolvió la templanza a mi corazón angustiado. Siente cómo tus párpados se vuelven cada vez más pesados mientras la lluvia afuera continúa envolviéndote en un abrazo protector. Cerca de las 4 de la mañana, la tormenta alcanzó su punto más suave, transformándose en una llovizna fina y constante que acariciaba las tejas. Los aullidos de la jauría comenzaron a alejarse hacia los pasillos subterráneos y los sótanos olvidados del mercado. Don Candelario se puso de pie despacio. Tomó un saquito de cuero lleno de ceniza de copal y agua bendita, y me indicó que era momento de avanzar hacia la salida. Caminamos en silencio por el corredor principal, descubriendo los estragos dejados por la incursión nocturna de las bestias. Había huellas profundas de barro marcadas en las paredes de adobe, vigas de madera astilladas y frascos de cristales rotos regados por el suelo. En mitad del pasillo de las hierbas, encontramos la cortina de hierro del acceso principal ligeramente entreabierta por el viento de la madrugada. Don Candelario me miró a los ojos con una expresión de alivio y solemnidad, y me dijo que esa noche había presenciado el verdadero rostro de lo desconocido. Me advirtió que nunca hablara de lo sucedido con los clientes ni con los comerciantes jóvenes para no atraer la mala suerte sobre el mercado. Salimos a la calle empapada justo cuando los primeros rayos grises y dorados del amanecer comenzaban a iluminar las torres de la catedral en el horizonte. Respiré el aire fresco y limpio de la mañana, sintiendo cómo la pesadez del terror acumulado se disipaba por completo de mi cuerpo. El mercado despertaba a su rutina habitual. Los camiones de carga llegaban con verdura fresca y las aves del campo comenzaban a cantar en la distancia. Jamás volví a quedarme a trabajar después de las 6 de la tarde en el mercado Sonora durante los meses de otoño. Han pasado más de 30 años desde aquella noche inolvidable entre los puestos ambulantes y las sombras de los hombres lobo. Sin embargo, cada vez que la lluvia de la tarde empieza a repicar contra las ventanas de mi casa, recuerdo la voz de don Candelario y la protección del altar. Recuerdo la lección aprendida en la penumbra, que incluso en medio de la tormenta más aterradora, siempre hay un refugio de paz que guarda nuestro descanso. La frescura del alba secaba las gotas atrapadas en las hojas de los matorrales del patio exterior. El rumor de la ciudad que despertaba se mezclaba con el cantar alegre de las golondrinas sobre los techos. Sentí una gratitud infinita por haber superado la prueba más oscura de mi juventud en aquel pasillo histórico. El agua de la llovizna limpia el ambiente, trayendo consigo una sensación inigualable de alivio y calma.
Guardé la medalla de plata de Don Candelario como un testimonio imperecedero de fe y fortaleza interior. Caminar por las calles lavadas por la lluvia me devolvió el aliento de vida y la tranquilidad de la razón. La silueta de los edificios antiguos bajo la luz matutina inspiraba una paz inquebrantable. Sabía en el fondo de mi alma que la noche había terminado y que la claridad guardaba mi camino. Permite que la monotonía pacífica de la lluvia limpie cualquier tensión restante y entregue tu mente al sueño más profundo. Hoy estás seguro y resguardado en la calidez de tu habitación, lejos de cualquier peligro o zozobra de la noche. La tormenta que cae afuera es únicamente un arrullo tranquilo que vela por tu serenidad y acompaña tus alientos reposados. No hay sombras acechando entre los muros ni nada que interrumpa la calma absoluta de tu hogar. Deja que tus ojos se mantengan cerrados con suavidad. Afloja todos los músculos del rostro y entrega tu cuerpo al descanso reparador. Siente la pesadez placentera de tus cobijas y la tibieza de tu cama mientras el murmullo de las gotas cae rítmicamente sobre el techo. Cada gota que toca el cristal refuerza la quietud de tu espacio y disipa cualquier pensamiento o angustia acumulada durante tu jornada. La noche transcurre serena, mecida por el compás constante del agua que acaricia las hojas de los árboles en el exterior. Nada disturba tu sueño, la paz reina en cada rincón y la calma abraza tu mente con dulzura. Duerme profundamente, descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en la próxima entrega de Noches de Miedo. El sonido de la lluvia continúa envolviéndote en un abrazo seguro hasta los primeros rayos del amanecer. El compás suave de las gotas es una melodía interminable que arrulla tu descanso noche tras noche. Cada aliento te sumerge en una quietud más profunda y dulce, libre de cualquier tensión o preocupación. La noche se extiende pacífica y serena, cuidando por tu bienestar y tu descanso absoluto hasta la mañana. Siente la libertad de tu cuerpo relajado, descansando entre las cobijas cálidas del hogar. Las gotas que caen sobre las hojas crean un ritmo pausado que tranquiliza tus pensamientos. Todo está en silencio, rodeado por la armonía protectora del agua de lluvia. Duerme en paz. La tormenta afuera vela por ti en perfecta tranquilidad. El mercado Sonora fue construido a mediados del siglo XX sobre terrenos de antiguos barrios coloniales cargados de mitos y leyendas. Los vendedores ambulantes de la zona siempre han conocido historias sobre presencias que caminan entre los puestos cuando la noche cae. El olor a copal fresco y a flores secas de azahar impregnaba la madera de las mesas de venta donde acomodaba los frascos de remedios. Cada rincón del mercado parecía guardar secretos antiguos transmitidos de boca en boca por los curanderos y sanadores de la capital. En la serenidad de la lluvia nocturna, el agua que descendía desde los aleros creaba una cortina cristalina que borraba el ruido de la calzada. Sentado junto a Don Candelario en el altar de la capilla, sentí como la calidez del fuego del incienso ahuyentaba cualquier atisbo de temor. Las brasas de madera de encino despedían un aroma dulce y aromático que ascendía lentamente hacia la cúpula de piedra de la capilla. La paz retornaba a los corredores del mercado a medida que las primeras luces del alba pintaban de dorado las molduras de las ventanas. Hoy estás a salvo en tu habitación, protegido por la comodidad de tus sábanas y la calma de la noche que vela por tu sueño. Permite que el sonido suave de las gotas sobre la ventana guíe tu mente hacia el descanso más sereno y profundo. La lluvia afuera cae con una cadencia reposada que limpia cualquier tensión y te acompaña dulce y pacíficamente hasta el amanecer. El murmullo del agua constante te mece en un remanso de paz absoluta, donde nada puede interrumpir tu descanso. Duerme con la certeza de que tu entorno está protegido y sereno. Descansa profundamente. Cada rincón de la estancia se llena de una energía apacible que limpia cualquier angustia restante de tu mente. El agua de la lluvia continúa cayendo en los pastizales, nutriendo la tierra de la ciudad con un susurro continuo. Acomódate en la calidez de tus cobijas y siente la tranquilidad de estar a salvo en tu refugio. Las sombras de la noche se retiran ante la luz serena de tu paz interior. Descansa en calma. La noche está tranquila y la tormenta velará por tu sueño hasta la mañana. Durante las primeras semanas en el mercado, me fascinaba recorrer los callejones que conectaban la sección de la mística con el área de la loza y el barro. Muchos de los cimientos sobre los que descansa la estructura metálica actual fueron construidos sobre antiguas galerías virreinales del siglo XVII. Los viejos yerberos decían que en esas galerías subterráneas se guardaban vasijas de barro con brebajes antiguos,
traídos por sanadores procedentes de Real de 14. Don Candelario me mostró una tarde un cuaderno de pasta de cuero, con remedios escritos en castellano antiguo y anotaciones al margen a tinta roja. El diario pertenecía a su bisabuelo, quien había sido curandero real en las minas de Guanajuato antes de asentarse en los barrios del oriente de la capital. En aquellas páginas amarillentas por el tiempo, se mencionaba la presencia de hombres y mujeres capaces de mudar de piel durante los plenilunios de otoño. Se les llamaba los protectores de la montaña, seres que utilizaban infusiones de hierba del susto y raíz de toronjil para controlar la furia de la bestia. Leer aquellos pasajes me parecía fascinante pero lejano, como una leyenda antigua transmitida alrededor de una fogata en la sierra. Cuando me quedé atrapado la noche de la tormenta, recordé las palabras de Candelario sobre los pasadizos que conectaban los sótanos con la capilla. Alumbré con mi linterna hacia las vigas de hierro del piso superior, notando que el olor a azufre provenía directamente de una trampa de madera en el suelo. La trampa estaba sellada con una cadena pesada de 3 eslabones, pero los barrotes de hierro mostraban marcas de presión violenta reciente. Cerca de la entrada del pasillo posterior, encontré un manojo de hierbas amarradas con hilo rojo, dejadas en el suelo como parte de una ofrenda nocturna. Comprendí que alguien dentro del mercado preparaba el terreno antes de la llegada de la medianoche para recibir a las criaturas del monte. El retumbo de la lluvia sobre las láminas de zinc amortiguaba los ecos lejanos que ascendían desde las galerías inferiores. Sentí una corriente de aire helado ascender desde las grietas del concreto, agitando las cortinas de franela de los puestos ambulantes. Cada paso que daba en la penumbra exigía un esfuerzo enorme de concentración para no tropezar con las cajas de madera abandonadas. Desde mi escondite tras el mostrador de herbolaria, vi cómo una segunda criatura de menor tamaño descendía por las escaleras de servicio. Tenía el pelaje canoso en el lomo y ojos amarillos penetrantes que reflejaban la luz tenue de los relámpagos con una intensidad espeluznante. Las dos bestias se detuvieron en mitad del corredor de la mística, realizando un gesto de respeto mutuo antes de avanzar hacia el altar mayor. No mostraban agresividad entre sí, se movían con la disciplina de un clan antiguo guiado por reglas estrictas que trascendían la comprensión humana. Escuché resoplidos graves y gruñidos modulados que semejaban un lenguaje primitivo, utilizado para comunicarse en las sombras de la noche. El amuleto de plata que apretaba en mi mano derecha comenzó a emitir un calor sutil que parecía disipar el aire gélido que me rodeaba. Fue en ese instante cuando tomé la decisión de moverme hacia la capilla, confiando en que el espacio sagrado detendría la marcha de los hombres lobo. Avancé milímetro a milímetro en cuclillas, ocultándome tras los tendidos de veladoras y cajas de frascos de vidrio. Dentro de la capilla, Don Candelario encendió un saquito de mirra y copal blanco que llenó la nave de una bruma aromática y tranquilizadora. Me explicó que el linaje de los nahuales y hombres lobo no buscaba hacerle daño a los transeúntes inocentes que no interfirieran en sus ritos. Me contó que durante siglos, estos seres habían protegido a los sanadores de la ciudad frente a las persecuciones de la Inquisición virreinal. El trato implícito consistía en dejarles los pasillos libres durante las noches de tormenta de octubre para que realizaran sus ceremonias de transmutación. Candelario me enseñó una oración antigua en latín y náhuatl que los curanderos recitaban para sellar las puertas de las capillas en la sierra. Al pronunciar las palabras en voz baja, sentimos cómo la vibración de las paredes de cantera se serenaba de manera progresiva. Los aullidos en el pasillo central se volvieron cada vez más lejanos y melancólicos, apagándose con el rumor continuo de la lluvia. El calor reconfortante del fogón de copal alimentaba nuestra templanza mientras esperábamos el despuntar del sol. Al salir al amanecer a la avenida Fray Servando, respiré el aire lavado por la tormenta, sintiendo que renacía a una nueva etapa de mi vida. Entendí que el terror solo tiene poder sobre la mente cuando nos dejamos dominar por el pánico y la desolación. Don Candelario me sonrió desde el umbral de su puesto herbolario, asintiendo en silencio como despidiéndose de un viejo camarada de armas. Guardé su lección en lo más profundo de mi ser, que en todo momento de oscuridad existe un santuario interior de fe y serenidad. Hoy, en la comodidad de tu recámara, esa misma paz vela por tu seguridad y protege tu descanso frente a cualquier tormenta del exterior. La lluvia que cae pacíficamente sobre los cristales es un regalo de la naturaleza que arrulla tus sentidos y renueva tu energía. Aflójate por completo entre tus cobijas, cierra los ojos con suavidad y déjate llevar hacia el sueño más reparador y dulce de tu noche.
Que tengas un excelente y reparador descanso. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo. Las galerías inferiores del Mercado Sonora descendían 3 niveles por debajo de la calzada de la avenida Fray Servando. En el primer nivel subterráneo se encontraban los antiguos depósitos de especias y granos secos construidos en el siglo XVIII. Las paredes de mampostería volcánica conservaban grabados rústicos realizados por arrieros que transportaban mercancías desde la provincia de Veracruz. Don Candelario me relató que durante las inundaciones históricas de la capital en 1950, las aguas subterráneas sacaron a la luz recipientes de barro sellados con cera de abeja. En el interior de esos frascos antiguos se hallaban pergaminos con oraciones escritas en latín y náhuatl dedicadas a sanadores de la montaña. Los curanderos ancianos del mercado acordaron mantener en secreto la existencia de los manuscritos para preservar su carácter sagrado. Durante las noches de tormenta de otoño, la humedad acumulada en las bóvedas subterráneas hacía resonar un eco sordo que parecía el respiro de la tierra. Aquel sonido profundo acompañaba el andas de los hombres lobo por los pasillos superiores, creando una atmósfera de misterio insondable. El altar de la capilla guardaba un crucifijo de madera de cedro tallado a mano durante la época virreinal. A los pies de la cruz, don Candelario colocaba diariamente manojos de albahaca fresca y flor de azahar para purificar el ambiente. Sentados en las losas de piedra, veíamos las brasas de copal elevar espirales de humo aromático que ascendían hacia las vigas del techo. La solidez de los muros de cantera nos aislaba del viento frío y de los crujidos amenazantes que retumbaban en el corredor este. Cada oración pronunciada por el viejo sanador infundía un aliento de paz inquebrantable que disipaba toda angustia de mi pensamiento. La tormenta afuera continuaba su marcha torrencial sobre la ciudad, lavando las calles y las fachadas antiguas del barrio. El murmullo rítmico de las gotas sobre el zinc del tejado formaba una melodía pacífica que nos arrullaba en medio de la penumbra. Comprendí que la verdadera fuerza frente al miedo reside en la quietud del alma y en la fe en el refugio sagrado. Cuando la primera luz dorada del alba comenzó a abrirse paso entre las sombras de las ventanas superiores, supimos que la prueba había terminado. Las puertas de las jaulas rotas en el pasillo posterior permanecían vacías, borrándose las marcas de barro con la limpieza matutina. Los comerciantes llegaban sonrientes con sus carritos de mano, ajenos a los misterios que habían transcurrido en la penumbra nocturna. Caminar de regreso a casa por las avenidas empapadas me llenó de una serenidad profunda y un renacido amor por la vida. Guardé el recuerdo de aquella noche en el Mercado Sonora como un tesoro de aprendizaje sobre los secretos que laten en nuestra tierra. Hoy, en la calma de tu habitación, ese mismo abrigo protector vela por tu seguridad y tu descanso absoluto. No hay sombras amenazantes ni peligro alguno en la quietud de la noche. La paz reina en cada rincón de tu hogar. Deja que tus párpados se mantengan cerrados, afloja todos los músculos del cuerpo y permite que el rumor suave de la lluvia te lleve al sueño más dulce y profundo. Que tengas una excelente noche de descanso. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo. Los curanderos más ancianos del Mercado Sonora contaban que el terreno sobre el que se levanta el edificio principal albergaba antiguos adoratorios mesoamericanos. Durante las excavaciones para colocar los cimientos de hormigón en los años 50, los obreros descubrieron estatuillas de barro pulido, con rostros zoomorfos de caninos silvestres. Las estatuillas fueron resguardadas por los locatarios fundadores en pequeños nichos de madera tras las vigas de soporte del pasillo de la mística. Don Candelario me mostró una tarde una de esas piezas antiguas, envuelta en un lienzo de lino bañado en aceite de mirra y ruda. Me explicó que la pieza funcionaba como un ancla espiritual que contenía la fuerza de las entidades silvestres que bajaban de la sierra durante los equinoccios. Cuando la tormenta de otoño azotaba la ciudad, la vibración del agua sobre la tierra despertaba el poder dormido en las cimentaciones de cantera. El aire se saturaba de un magnetismo extraño que hacía oscilar las veladoras de vaso encendidas en las repisas superiores. Los gatos y perros vagabundos que solían merodear por los estacionamientos del mercado huían despavoridos a buscar refugio en los callejones vecinos. Caminar entre los puestos cerrados en esa atmósfera producía una sensación sorda de reverencia y precaución absoluta. Cada puerta de madera y cada rejilla de hierro parecía ser la entrada a un mundo antiguo que la modernidad de la metrópoli no había logrado sofocar.
En la trastienda de la capilla, don Candelario conservaba un fogón de piedra volcánica donde preparaba brebajes de romero, albahaca y flor de azahar. El vapor aromático que se elevaba de la olla de barro llenaba el recinto de un frescor calmante que aliviaba cualquier tensión corporal. El anciano me ofreció un jarro de barro con una infusión tibia de toronjil y menta silvestre que me devolvió el calor a las manos empapadas. Me contó que durante la época virreinal, los sanadores de la capital usaban esas mismas infusiones para proteger a los caminantes nocturnos. Las oraciones que recitaba en voz baja en náhuatl y castellano poseían un ritmo pausado y melódico que armonizaba el palpitar del corazón. Escuchar el murmullo constante de la lluvia cayendo sobre las losas del patio exterior creaba una muralla sonora que nos protegía del exterior. Las brasas del fogón despedían chispas doradas que bailaban en la penumbra como luciérnagas aprisionadas en la cúpula de cantera. Sentí en lo más profundo de mi alma que la noche nos otorgaba una lección de humildad y respeto hacia los misterios ancestrales de nuestra tierra. Al aproximarse las 5 de la mañana, el murmullo de la tormenta comenzó a ceder de manera progresiva, dando paso a una llovizna serena. Los silbidos del viento entre las vigas metálicas se extinguieron por completo, dejando un silencio pacífico sobre los pasillos. Don Candelario recogió el saquito de copal, apagó la última veladora del altar y me dio una palmadita de aliento en el hombro. Salimos despacio hacia la entrada de la calle Fray Servando, mientras los primeros rayos del sol matutino teñían de tonos rosados las nubes del este. El olor a tierra mojada y a pino resinoso llenaba la calzada, dándole un matiz fresco y renovado al aire de la metrópoli. Los camiones de carga de los agricultores comenzaban a descargar sus bultos de verduras frescas sobre la banqueta empapada. Me despedí de don Candelario con un apretón de manos lleno de gratitud y respeto hacia el maestro de la herbolaria tradicional. Tomé el transporte de regreso a mi hogar sintiendo una paz inquebrantable y el alivio profundo de estar a salvo. Han transcurrido más de 3 décadas desde aquella experiencia inolvidable en los pasillos del mercado Sonora. Sin embargo, cada vez que la lluvia de la tarde cae rítmicamente sobre los techos de mi casa, recuerdo la calidez del altar y la sabiduría de Candelario. Hoy estás resguardado en la seguridad de tu hogar, arropado por la calidez de tus cobijas y protegido frente a cualquier zozobra. La tormenta que cae afuera es solo una melodía pacífica que acompaña tus pensamientos y vela por tu descanso más dulce. Aflójate por completo, cierra los ojos con tranquilidad y permite que la serenidad de la noche te lleve a un sueño profundo hasta el amanecer. Descansa en paz. Nos escuchamos pronto en la próxima entrega de Noches de Miedo. Don Candelario me relató que su abuelo había sido curandero itinerante en las comunidades del Valle de Tehuacán durante los años de la Revolución. Decía que los sanadores antiguos conocían las propiedades místicas de más de 500 especies de raíces, corteza de árbol y resinas silvestres. Entre las hierbas más apreciadas por los ancianos se encontraba la llamada raíz del sueño, una planta silvestre que solo florecía en los barrancos húmedos tras las primeras lluvias de otoño. Al infusionar la raíz en agua de lluvia junto con hojas de naranjo agrio, se obtenía un tónico que tranquilizaba los nervios y disipaba las pesadillas más profundas. En la trastienda de su puesto ambulante, Candelario guardaba varias jarras de vidrio oscuro con esas infusiones maceradas durante más de 7 años. El perfume aromático de los frascos llenaba el espacio con un ambiente que infundía respeto y templanza a cualquier visitante que cruzara el pasillo. Durante las horas más intensas de la tormenta, veíamos las sombras de los eucaliptos exteriores mecerse con fuerza bajo las ráfagas del viento helado. El impacto del agua sobre los ventanales altos creaba un velo cristalino que transformaba las luces de la calle en destellos borrosos de tono dorado. Estar a salvo en la nave de la capilla, junto al calor del incienso encendido, otorgaba una sensación inigualable de cobijo y seguridad. Don Candelario recitaba pasajes de antiguos salmos en voz pausada, acompañando el murmullo incesante de las gotas que caían desde el tejado. Su voz tranquila me recordaba la de los abuelos en el campo, enseñándonos a no temerle a la oscuridad de las noches silvestres. Comprendí que la sabiduría de los curanderos tradicionales era un baluarte de protección espiritual, transmitido de generación en generación. Cuando las primeras luces doradas del amanecer comenzaron a iluminar los marcos de la nave principal, el mercado recobró su pulso habitual. Los arrieros descargaban las cajas de flores recién cortadas, llenando el ambiente del olor fresco a nardos,
Cempoalxóchitl y rosas de la sierra. Salí al corredor exterior, sintiendo el aire limpio y frío de la mañana secar las pequeñas gotas acumuladas en las costuras de mi chaqueta. Apreté en mi bolsillo la medalla de plata que me regaló el viejo sanador como un símbolo de fe y gratitud hacia su generosidad. Caminar por las calles lavadas por la lluvia me devolvió una vitalidad renovada y una perspectiva serena sobre los misterios de nuestra existencia. Han pasado más de 30 años desde aquella jornada inolvidable en el pasillo 9 del Mercado Sonora. Sin embargo, cada vez que la lluvia de la tarde empieza a caer con fuerza sobre el techo de mi casa, regreso con la memoria a ese refugio de paz. Recuerdo la serenidad del altar, el aroma al incienso y la lección imperecedera de que siempre hay una luz que vela por nuestro descanso. Hoy puedes entregar tu mente al sueño más dulce y profundo, sabiendo que estás protegido en tu habitación en perfecta tranquilidad. La tormenta que cae afuera es una caricia pacífica que disipa toda angustia y acompaña tu respiración reposada. Aflójate suavemente entre tus sábanas, deja que tus ojos se mantengan cerrados y descansa con total plenitud hasta la llegada del sol. Que tengas una excelente y reparadora noche. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo. El rumor rítmico de la lluvia sobre las hojas secas continúa tejiendo una manta de calma alrededor de tu mente. Cada gota que cae es una nota pacífica en la sinfonía de la noche, disipando cualquier recuerdo de inquietud o cansancio. Permite que la pesadez dulce de tus músculos se entregue al abrazo cálido de tus cobijas mientras la tormenta amaina. Nada disturba tu descanso. La serenidad reina en cada espacio y la paz custodia tu sueño de manera inquebrantable. Duerme profundamente. El silencio y la lluvia velan por tu tranquilidad hasta que los primeros rayos del alba iluminen tu hogar. Muchos de los comerciantes antiguos que trabajaron en el Mercado Sonora durante los años 90 recuerdan las noches de tormenta intensa como periodos sagrados. Decían que el sonido constante de las gotas cayendo sobre las láminas de zinc servía como un manto de purificación que borraba cualquier energía pesada acumulada en los pasillos. Don Candelario me enseñó que la naturaleza siempre encuentra formas de equilibrar la luz y la sombra, manteniendo una armonía perfecta en cada rincón del mundo. El fuego del incienso de copal y las infusiones de hierbas medicinales eran el testimonio vivo de tradiciones ancestrales transmitidas desde tiempos prehispánicos. Cada vez que caminaba por la avenida Fray Servando al despuntar el alba, sentía una profunda conexión con las raíces místicas de la capital. La serenidad de la lluvia nocturna sigue siendo hasta hoy el mejor vehículo para calmar los sentidos y aliviar cualquier cansancio del cuerpo. Las gotas que repican suavemente contra las hojas de los árboles crean un ritmo constante que invita a la quietud y al recogimiento. Siente cómo tus cobijas te envuelven en un refugio cálido y seguro, donde nada del exterior puede perturbar tu descanso. Cada exhalación se vuelve más profunda y pausada, en perfecta sintonía con el murmullo continuo del agua que cae en el jardín. Tus pensamientos se liberan de cualquier preocupación de la jornada, entregándose por completo a una paz dulce y reparadora. La noche transcurre protegida, mecida por el compás tranquilizador de la naturaleza en perfecta armonía. Duerme con total tranquilidad y descanso. Descansa en paz y nos escuchamos muy pronto en Noches de Miedo.